Si bien la mayoría de videojuegos de horror suelen ser historias ficticias desarrolladas para la trama, también los hubo aquellos títulos del género que se basarían en una historia, o lugares reales donde se desarrollaron incidentes oscuros, donde varios de ellos no cuentan con una explicación concreta de los hechos. Inspirado libremente en la inquietante historia del fabricante de muñecas, Anatoly Moskvin, un filólogo ruso que con el tiempo se dedicó a la excavación de tumbas. Nine Shall Street es un videojuego de terror independiente en primera persona que lleva a los jugadores en un viaje que va de la curiosidad inocente al terror absoluto. En la piel de un morrillo de 9 años llamado Armin, los jugadores se cuelan en la casa de un misterioso vecino para descubrir sus oscuros secretos. Si bien el juego modifica algunos detalles añadiéndoles un toque paranormal, se basa en gran medida en la vida real de Moskvin, quien exhumaba y momificaba niñas, transformándolas en espeluznantes muñecas. Nine Shall Street da vida a esta inquietante historia, dotando a las muñecas de una presencia sobrenatural que intensifica el terror. Aunque breve, el juego ofrece una experiencia intensa y cautivadora con su atmósfera escalofriante, su narrativa cautivadora y su impecable ejecución. Es un viaje de terror breve pero inolvidable, que perdura mucho después de los créditos finales. The Cecil de Journey Begins está inspirado en los infames horrores reales del infame Hotel Cecil, en el centro de Los Ángeles. La historia sigue la aventura de John, quien decide ir al hotel para una escapada romántica con su esposa Sarah, pero termina despertando en una celda oscura y descubriendo que su esposa ha desaparecido. Durante la partida se intenta descubrir algunas de las mecánicas de acción y resolución de puzzles del juego. The Cecil, una aventura de terror en primera persona, ofrece una experiencia escalofriante y llena de suspenso mientras John descubre los misterios del hotel, donde muchas vidas se perdieron misteriosamente en la realidad, y se encuentra con los espeluznantes monstruos que vagan por los pasillos mientras intenta rescatar a su esposa. Martha is Dead es lo más perturbador en un videojuego de terror psicológico, con algunas partes incluso censuradas en PlayStation. Al igual que Hellblade, la protagonista Julia también lucha con su estado mental en un entorno familiar abusivo, además de la creciente muerte de su hermana gemela Martha. Los traumáticos y horribles acontecimientos que afectan la vida de Julia tienen lugar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en la Italia ocupada por los fascistas en 1944. Su padre es un general nazi, y el contexto de la Segunda Guerra Mundial juega un papel más importante en la narrativa, ya que también puedes explorar los paisajes de la Toscana y conectar con la época a través de la radio y los periódicos. Secret Files Tunguska es un juego de misterio con tintes de terror de apuntar y hacer clic, que sigue a una joven que intenta encontrar a su padre desaparecido. Descubre que su desaparición está relacionada con el inexplicable evento de Tunguska, un desastre muy real que arrasó más de 2.300 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia. En 1908 se produjo una gigantesca explosión que iluminó el cielo hasta lugares tan lejanos como Gran Bretaña. Antes de las imágenes por satélite, era imposible determinar la causa de la explosión, lo que dio lugar a numerosas teorías conspirativas en torno a ella. De hecho, nadie pudo llegar a la zona para realizar un estudio adecuado hasta la década de 1920. Si bien los científicos modernos han concluido en gran medida que la explosión fue causada por un cometa o un asteroide, el cual se desintegró al entrar en la atmósfera terrestre, el evento de Tunguska sigue fascinando a día de hoy. Se ha abierto camino en la cultura popular, inspirando a este juego y a los episodios de la serie de televisión Los Expedientes Secretos X. Inspirado en los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie real que fabricaba muebles con la piel humana, La Matanza de Texas ofrece una espantosa experiencia de terror multijugador, ya sea jugando como superviviente o como el mismísimo Leatherface. Los jugadores deberán explorar entornos espeluznantes y burlar a sus enemigos. El juego se mantiene fiel a la naturaleza brutal e inquietante, tanto de la película como de los horrores reales que la inspiraron. Entre las dos primeras entregas de Life is Strange, Don Knotts se aventuró en el género del terror histórico con un toque Souls-like. Vampire es un juego ambientado en el Londres de 1918, con mecánicas de rol ligadas a las habilidades sobrenaturales del Dr. Jonathan Reid, un cirujano que sirvió en la Primera Guerra Mundial y ahora se ha convertido en un vampiro. A lo largo del juego, se incorporan las decisiones emblemáticas a través de la lucha de Reid, con la moralidad de salvar vidas frente a la de aniquilarlas. Las calles de Londres están en cuarentena, y el hospital está inundado de pacientes afectados por la gripe. El año posterior a la Gran Guerra vio al mundo sucumbir a la pandemia de gripe de 1918.
Fears of Fathom es una franquicia de terror lanzada en 2021. Cada capítulo coloca a los jugadores en situaciones de supervivencia, donde deben resistir las amenazas de los invasores. Sin embargo, con cada partida, las ubicaciones y las situaciones cambian, ya sea controlando a un adolescente que impide a un hombre que entre en su casa, o incluso una joven en un hotel, escapando de una secta religiosa. Fears of Fathom es un juego basado en relatos reales de intentos de invasión. Lo que todos los juegos tienen en común es que las historias fueron enviadas por los propios jugadores a través de la comunidad del juego. Según el creador de la franquicia, Mukul Neji, muchos de estos informes se enviaron como prueba, desde informes policiales hasta fotos y videos que muestran ciertos hechos. El Exorcista es ampliamente considerado una de las películas más aterradoras de la historia. No sorprende por tanto que la franquicia tuviera una buena transición a los videojuegos con El Exorcista. Legion VR. Bloody Disgusting elogió el juego por su atmósfera y por mantener una sensación de inquietud de principio a fin. Al escribir la novela original que daría inicio a la franquicia El Exorcista, el autor William Peter Blatty se inspiró en un aparente caso de posesión demoníaca. Un joven alemán de la década de 1940 llamado Roland Doe exhibió muchos de los fenómenos espeluznantes de la novela y las películas, incluyendo hablar en idiomas que no conocía y tener marcas de garras inexplicables en su cuerpo. Por otro lado, la historia de Legion, la novela y película secuela de la cual Legion VR es una adaptación libre, se inspiró en las hazañas del infame asesino del Zodiaco, mientras asesinó a varias personas en San Francisco en la década de 1960. En una carta a la policía enviada en los años 70, el Zodiaco también se refirió a la película El Exorcista como la mejor comedia satírica que ha visto. Si bien el Eleanor de Rockstar Games no es un juego de terror, este cuenta con varios tintes perturbadores. La historia se centra en detectives, que se inspira en gran medida en las películas clásicas de detectives. Sin embargo, un caso en particular se basa en un asesinato real de la década de 1940. El personaje de Garrett Mason se presenta como camarero en la vida nocturna de Los Ángeles. Sin embargo, el trabajo es simplemente una tapadera para sus actividades nocturnas como asesino en serie conocido como el Hombre Lobo. Mason asesina a varias mujeres, incluyendo a Elizabeth Short, a quien la prensa llama la Dalia Negra. En la vida real, el caso del asesinato de la Dalia Negra nunca se resolvió, y quien cortó a Elizabeth Short por la mitad ha evadido a la policía hasta el día de hoy. Han habido varios sospechosos en el caso a lo largo de los años, pero como el único testigo ocular del crimen no vio nada más que un sedán negro huyendo de la escena, fue imposible para las autoridades culpar a nadie del asesinato. Uno de los momentos más satisfactorios de Eleanor es poder resolver finalmente este caso sin resolver, aunque solo sea en un sentido ficticio. Así es, el primer videojuego que la mayoría conocemos se inspiraría en un detalle real. La trama nos cuenta cómo un grupo de agentes especiales se resguardan estos en una mansión en medio de un bosque, debido al ataque de perros mutantes, por lo que ahora se verán obligados a sobrevivir ante los terrores que el lugar esconde. El brote del virus T en Resident Evil puede ser ficticio, pero el juego se inspira en la Unidad 731, una instalación secreta japonesa de la Segunda Guerra Mundial, donde se realizaron experimentos biológicos con sujetos humanos. Con su mansión infestada de zombies, su atmósfera aterradora y el horror de las armas biológicas, Resident Evil es un título legendario que evoca los horrores de la guerra biológica en la vida real. De Medium cuenta una historia inquietante donde la protagonista Marianne se ve atrapada entre el mundo real y un reino espiritual que alberga misteriosos demonios vinculados a su desconocido pasado. Lo sobrenatural la lleva a un balneario llamado Niwa en 1991, en Polonia, escenario de una masacre ocurrida años antes. La trama transcurre una década después del fin del régimen comunista en Polonia, al igual que ocurrió con Rusia alrededor de 1991. Sin embargo, la cronología histórica de la narrativa se remonta a la Segunda Guerra Mundial y a la invasión de Polonia por Hitler. El padre de Marianne, Thomas, fue sometido a experimentos por los nazis en su juventud debido a su misma capacidad para visitar el mundo espiritual. Trenches es un juego de terror de supervivencia en primera persona que te pone en la piel de un soldado que lucha en la Primera Guerra Mundial. El objetivo principal es navegar a través de una serie de trincheras y descubrir pistas para salir con éxito, pero una entidad que puede imitar el sonido de tus seres queridos te acecha. Las trincheras crean una atmósfera cautivadora e incorporan elementos de narrativa ambiental. También hay algo de suspenso psicológico, especialmente porque tu micrófono puede revelar tu ubicación a los enemigos si respiras en su presencia.
Tomemos un descanso de los crímenes de guerra, los holocaustos y el ataque general a todo lo decente, y hablemos un momento de los Furbies, los peluchillos animatrónicos de los 90s que conquistaron el mundo. Si bien era un concepto novedoso, los Furbies eran difíciles de mantener y bastante molestos. El juego Telltale trae todo eso de vuelta en una frenética oleada de nostalgia. Telltale es un juego desarrollado por Wyguera Electronics, que pone al jugador a cargo de alimentar, cargar y hacer una criatura parecida a un Furby, todo mientras una fuerza malévola lo corretea por toda la casa. Al igual que un Furby de verdad, Telltale no se calla, así que siempre está trayendo monstruos hacia ti. Quien quiera que haya hecho el diseño del sonido de este juego merece todos los elogios, ya que es tan chirriante sónicamente como un Furby de verdad. Gebounden es un juego de terror en primera persona que sumerge a los jugadores en los territorios de caza de un peligroso monstruo. Solo tienes tu ingenio y reflejos rápidos para intentar escapar del bosque y ponerte a salvo. La bestia en sí es algo demasiado terrible para haber existido, ¿verdad? Cuesta creerlo, pero entre 1764 y 1767, la región de Gévaudan, en el sur de Francia, se sumió en el terror. Un monstruo entre comillas se cobró unas 100 víctimas. Apodada la bestia de Gévaudan, la criatura causó tal revuelo que miles de hombres se ofrecieron como voluntarios para ayudar a buscarla y abatirla. La histeria aumentó cuando los testigos comenzaron a describir a la bestia con poderes sobrenaturales, como la capacidad de resucitar de entre los muertos. Los biólogos actuales han llegado a la conclusión de que la bestia debió de ser una manada de lobos particularmente agresiva, o un león que escapó de algún espectáculo ambulante. En aquella época un león no se habría reconocido tan fácilmente, lo que explica por qué la gente no podía comprender la criatura sobrenatural que veían, al menos los supervivientes. Al igual que su predecesor, Outlast 2 también se inspira en hechos reales, basándose en gran medida en la infame masacre de Jonestown. Los jugadores asumen el papel de Blake Langerman, un periodista que busca a su esposa desaparecida tras un aterrizaje forzoso durante una investigación. A diferencia del primer juego, Outlast 2 presenta un entorno más abierto, lo que permite una mayor exploración y una mayor inmersión en su escenario de pesadilla. El juego no rehúye su inspiración, incluso utilizando el mismo nombre de culto que la tragedia real. Los jugadores deben navegar por un mundo aterrador donde la razón ha sido abandonada, confiando únicamente en el sigilo y una videocámara para sobrevivir. Con su magistral uso de la oscuridad, un diseño de sonido inquietante y unas imágenes grotescas, Outlast 2 ofrece una experiencia impregnada de terror. Al reimaginar los horrores de Jonestown, el juego sumerge a los jugadores en una lucha implacable por la supervivencia, donde la incapacidad de defenderse amplifica la sensación de impotencia. Sus temas oscuros y su atmósfera perturbadora garantizan un descenso apasionante y estresante hacia la locura. Forest Ranger Services es una serie de juegos de terror que investiga la desaparición de excursionistas en Estados Unidos. A lo largo de varios episodios, los jugadores siguen la historia de un aspirante a reportero que trabaja como guardabosques para investigar y resolver las misteriosas desapariciones. Basado en hechos reales, la jugabilidad de esta entrega es no lineal, ya que los jugadores deben unir las pistas para descubrir la verdad. Los gráficos no son su punto fuerte, pero incluso con sus gráficos de baja poligonización, crean una atmósfera inquietante. El juego en general se juega con un simulador de conducción, pero con la corta duración del primer episodio nunca resulta aburrido. El episodio 1 actúa como un prólogo para el juego de varios episodios, y si bien al final del juego los jugadores quedan con más preguntas que respuestas, solo funciona a favor del juego, ya que engancha a los jugadores a la historia, haciéndoles esperar con ansias jugar al siguiente. Inspirado en la experimentación humana de la era soviética, Darkwood es una experiencia atmosférica de survival horror, donde los jugadores deben buscar, fortificarse y sobrevivir contra criaturas aterradoras. Su perspectiva cenital, su terror de desarrollo lento y su mecánica de muerte permanente lo convierten en uno de los juegos de terror más singulares del mercado. The Devil in Me es literalmente una adaptación del primer asesino en serie de la vida real de los Estados Unidos, por lo que no es necesario entrar en detalles sobre cómo se relacionan. La única diferencia es que en el juego puedes escapar de él. H.H. Holmes, famoso por su castillo del asesinato durante la Feria Mundial de Chicago de 1893, a menudo es retratado como uno de los primeros asesinos en serie de los Estados Unidos, que supuestamente se cobró hasta 200 víctimas. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren una narrativa diferente. El autor Adam Seltzer cree que Holmes probablemente mató unas 9 personas, y la cifra exagerada de 200 proviene de un libro sensacionalista de 1940. Contrariamente a la creencia popular, Holmes no atrapó a extraños en su hotel, más bien se centró en personas que conocía. Su edificio no era un hotel en funcionamiento, sino un plan para defraudar a proveedores e inversores. Si bien el espectáculo de terror de su hotel fue desacreditado con evidencia reciente, su hotel en realidad se construyó tal como se describe.
lanzado por Red Candle Games en 2017. Detention es un juego de terror atmosférico que narra el sufrimiento real durante el terror blanco de Taiwán. El juego comienza como un cliché de terror de desplazamiento lateral ambientado en una escuela espeluznante, pero con el tiempo se transforma en algo diferente, transformando las expectativas de los jugadores al invertir los clichés clásicos. Detention domina la narrativa de tal manera que logra poner a los jugadores nerviosos sin recurrir a sustos repentinos ni clichés de terror exagerados. El juego combina el folclore taiwanés con la cruel realidad de una experiencia única. Detention mantiene un equilibrio entre todos estos elementos, lo que mantiene a los jugadores enganchados, desde personajes cautivadores hasta rompecabezas creativos y una narrativa ambiental efectiva. El juego no resulta aburrido en ningún momento. El estilo de arte ilustrado hace un gran trabajo en mantener el estado de ánimo a la perfección durante todo el juego, y aunque los jugadores se dan cuenta de que pueden experimentar angustia mientras caminan hacia una tragedia inevitable, Detention deja a los jugadores desesperados por las respuestas. En 1986, un reactor nuclear mal diseñado y mantenido en la central nuclear de Chernobyl, en Ucrania, sufrió una explosión que expulsó a la atmósfera alrededor del 5% de su radiación, lo que provocó múltiples muertes y el estado de emergencia. Según la Asociación Nuclear Mundial, el desastre de Chernobyl fue un evento único, y el único accidente en la historia de la energía nuclear comercial con muertes relacionadas con la radiación. Pero imaginemos que ese desastre no fuera tan único, sino que ocurriera un segundo incidente con consecuencias mucho más trascendentales. Ese escenario es donde comienza la historia de Stalker, la sombra de Chernobyl. En la realidad alternativa de esta serie, el desastre inicial inspiró a varios científicos locos de la Unión Soviética a utilizar la zona ahora abandonada para sus experimentos con mentes humanas. La situación finalmente se descontroló, como suele ocurrir en la ciencia loca, lo que condujo al segundo desastre y una ruptura literal en el tejido de la realidad. Si bien la conspiración presentada en Stalker es en gran parte ficticia, la historia se centra en los miedos que surgieron tras el trágico y real desastre de Chernobyl. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos de horror basados en hechos reales? ¿Cuáles de estos te gustaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.